estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Noé y el arca, parte 3. Y leemos en Génesis capítulo 6, versículo 15. Y dice la palabra de Dios: y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Este versículo nos muestra la directriz de Dios hacia Noé de cómo debía construir el arca. Adicionalmente, que Dios les dio el tipo de materiales que debía construir. También le dio las medidas exactas. Y sabemos que en el idioma hebreo la gematría es algo muy importante que no tienen todos los idiomas. Y la gematría es el significado de los números para Dios. Los números tienen un significado importante, por eso cada número nos habla de algo en la palabra de Dios. Y vemos aquí 3 medidas importantes. Me dice acerca de la longitud de 300 codos la harás. Es aproximadamente 138 metros aproximadamente. Y esto habla cuando Cristo Dios envía o da la directriz a hacer esta arca, nos está hablando acerca de lo largo que es nuestro caminar en Él. Nuestro caminar en Él debe ser el más largo, y dice Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El largo del arca me muestra que mi caminar en Él debe ser más largo. Todo lo que yo hago en el día de mi vida tiene que ir más encaminado a Él. Ahora podemos decir, pero es que yo paso mucho tiempo en el trabajo, paso mucho tiempo en el estudio. Aún en el trabajo, aún en el estudio, todo lo que hago, cuando lo hago para Él y por Él y para agradarlo a Él, eso me muestra que estoy caminando en Él. Mi caminar diario es más largo en Él. No puedo caminar dice Efesios 2:10, que somos hechuras suyas, creados para que anduviésemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Esas buenas obras, ese camino prosiguiendo hacia la meta, puesto los ojos en Cristo Jesús, es lo que nos muestra lo largo de nuestro caminar. A diario nuestro caminar debe ir más enfocado en Dios que en otras cosas. Sí trabajamos, sí estudiamos, sí vivimos, sí salimos, sí hacemos muchas cosas, pero todo lo que hacemos tiene que mostrar que es nuestro caminar en Cristo. Como le dijo a Josué, como le dijo a varios en el antiguo pacto, quítate el calzado porque el lugar que pisas santo es. Entender que todo lo que hacemos debemos de retirar nuestro calzado, no literalmente, pero simbólicamente, demostrando que nuestro caminar debe ser realmente santo o apartado, con un propósito para Dios. Pero la segunda medida me está diciendo que su ancho era de 50 codos, aproximadamente 23 metros. Es más pequeño. Y esto me habla a mí
En Mateo 7, versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El arca, su anchura más pequeña, significa que es más angosto el camino que me lleva a la salvación. Dice que grande es la puerta que lleva a la perdición y que muchos la hallan, pero la puerta que me lleva a la eternidad, a la salvación, es más angosta y pocos son los que la hallan. Seguir a Cristo no es fácil. Decidir, tomar una decisión de aceptarlo como Señor y Salvador, pero también asumir un compromiso de caminar con Él, no es fácil. No es fácil. Nadie dice que sea fácil. Por eso dice que el camino es más angosto. Tal vez a veces nos cuesta dejar cosas, tal vez a veces nos cuesta negarnos a nosotros mismos, pero no porque nos toque o porque una religión lo pida, sino sencillamente porque cuando nos empezamos a enamorar más de Dios, empezamos a desenamorarnos de otras cosas que no nos sirven. Pero también me está hablando la palabra de Dios no solo de lo largo, de lo ancho, sino también de la altura. Dice que la altura era de 30 codos, aproximadamente 14 metros. Es aún más pequeña que la anchura. Y esta altura del arca tenía 3 pisos, me habla de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que estaban dentro del arca en el proceso de salvación. Me muestra también que es más cerca la distancia cuando estoy en Cristo Jesús, es más cerca la distancia que me lleva al Padre. Por eso Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hoy nos podemos acercar confiadamente al trono, pero porque estamos en el camino correcto que es Cristo Jesús. Dice 2 de Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Juan 14:6 me enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino por Él. Nadie va a ir al Padre sino por Él. Por ningún otro va a ir a Él. Hoy en día podemos entrar al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Pero un día cuando Jesús venga por su iglesia podemos entrar al cielo directamente a estar con el Padre cara a cara. Hoy en día nos acercamos al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Y estas son las medidas del arca. Nuestro caminar con Dios debe ser más largo. El camino que decidimos seguir con Él es más angosto porque es un camino lleno de negación, lleno de cambios, lleno de rumbos totalmente diferentes, de cambios de actitud, pero también el arca y las medidas del arca me muestran que hoy en día estoy más cerca de mi Padre Celestial, gracias a Cristo Jesús, gracias al arca. Estas medidas exactas me muestran lo hermoso que es Dios y lo hermoso que me habla a través de unos números, mostrándome cómo debe ser mi vida. Ya hemos visto en estos devocionales anteriores, hablando de Noé, del arca, de la ventana, y son temas que se vienen hermosos para poder entender mucho más el corazón de Dios y nosotros poder aprender a amarlo mucho más. Las medidas del arca, medidas que yo sé que no se nos van a olvidar hoy, porque entiendo que en todo lo que hago, en mi diario vivir, debe estar Dios, debo acordarme de Él. Y eso va a mostrarle a Dios que mi caminar
en mi caminar estuvo Él más, que fue más largo Él en mi caminar que lo que yo mismo me voy a hacer en mis propias fuerzas. Decidimos el camino angosto, porque dice que pocos son los que la hallan y nosotros somos de estos pocos que decidimos continuar en el camino que es Jesucristo. Y gracias Padre gracias Jesús por permitirnos ir al Padre, por llegar al trono de la gracia a través de tu muerte en la cruz. Gracias Padre por enviar a tu Hijo y gracias Espíritu Santo por levantarlo con tu poder. Bendito Dios, bendita Trinidad, un solo Dios en tres personas. A ti toda la honra, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza. Oremos. Padre hermoso, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por acercarnos a nuestro Padre a través de haber escogido un camino más angosto y entender a través de este camino que todo lo que hacemos debe ir dirigido a ti, Dios. Gracias por cada día que nos permites abrir los ojos y emprender un nuevo día. Gracias por la esperanza que tenemos, Dios, en que tú estás con nosotros. Gracias por la confianza que tenemos en ti, en que tú nos guardas, en que tú nos proteges, en que tú nos escondes, en que tú nunca nos dejas, Dios. Gracias por poder tener en nuestro corazón esa semilla tan grande que es tu palabra y cada día poderla entender. Mi Rey, hoy pongo este día en tus manos pidiéndote que se cumpla cada propósito en cada corazón y en cada vida. Y que la paz tuya gobierne nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, mi Rey, por esta mañana. He orado en el nombre de Cristo Jesús y bajo tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así